Saludos, mis estimados. Bueno, este video no es un video, por así decirlo, de religión. Es un video de principios y tiene un mensaje claro para quienes emprendemos o ya hemos emprendido o tenemos un camino largo recorrido en el emprendimiento o apenas estamos iniciando. ¿Por qué es de principios? Porque lo único que queremos es darle propósito y orden a un ámbito importante en el emprendimiento, que es el ámbito financiero. Es decir, todos, de alguna manera, los que emprendemos o en la vida misma, manejamos el dinero. Y bueno, ese darle propósito es entender primero de dónde proviene lo que tenemos, lo que pasa por nuestras manos. ¿Por qué es importante darle propósito? Y cuando uno entiende eso y uno es agradecido, entonces lo que uno tiene decide de alguna manera retribuir, no porque Dios lo necesite, sino porque nosotros necesitamos entender el propósito fundamental. Así que este video tiene ese propósito. Ahora, la Biblia desde el inicio habla de dinero en muchas partes. Incluso tenemos un ejemplo que cuando en la promesa, imagínense, un periodo en la Biblia mucho antes de los mandamientos, mucho antes de la ley mosaica, había un hombre que se llamaba Abraham, pues la Biblia lo determina como el padre de la fe. Dice la Biblia que Abraham le daba los diezmos, decidió darle los diezmos de manera voluntaria, no porque nadie se lo exigiera. Decidió darle los diezmos a Melquisedec, que era pues un tipo de Cristo, por así decirlo. Y la Biblia dice que no, todos nosotros dimos los diezmos a través de Abraham a Melquisedec. Bien, entonces el diezmo, es decir, el término dar en compensación a todo lo que Dios nos ha dado, no es un término propiamente mosaico, propiamente de la ley de Moisés. Existía antes, con ese ejemplo pues de que Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Entonces era antes de la ley mosaica, antes que existiera la norma, antes que existiera la obligación, un hombre, el padre de la fe, dio los diezmos a Melquisedec. Ahora, luego, con la aparición de la ley mosaica, de la ley de Moisés, entonces el diezmo se institucionaliza, se vuelve norma, se vuelve ley y tiene un propósito fundamental, es sostener a los levitas, sostener el templo, la obra de Dios. ¿Ya? La obra de Dios en ese momento, pues estamos hablando del judaísmo, no del cristianismo. Ojo, eso son cosas fundamentales. Eso es judaísmo y hoy estamos en el cristianismo. Son dos religiones completamente diferentes. Pero el diezmo se institucionalizó para preservar, pues, la obra de Dios en su pueblo en ese momento, que era el pueblo de Israel. Pero aquí hay un asunto clave, importante. Cuando Cristo aparece, es decir, cuando comienza una nueva dispensación, un nuevo periodo en el que Dios trata con el hombre, que se llama, pues, cuando Cristo aparece todavía estamos en la ley, cuando Cristo muere es que aparece la gracia, pero cuando Cristo viene y aparece en la tierra, cambia pues el panorama, la conversación de todo lo que sucede. Cristo no de tajo corta el principio, sino que lo modifica, es decir, le quita la razón vacía y obligatoria del acto del dar e introduce un principio que no debe pasar por alto cuando leemos la Biblia. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por obligación, sino entonces añade un principio de bendición para el que lo hace con ese propósito, y es que Dios ama al dador alegre. Ahora, cuando emprendemos, y obviamente lidiamos con el dinero, lidiamos con lo que hacemos día a día,
en nuestro corazón, porque todos los hombres, los seres humanos, cuando me refiero a hombres, me refiero a seres humanos, tenemos en nuestro corazón la inclinación de dar, de ayudar al otro. Intrínsecamente nace con el ser humano, porque tenemos esencia de Dios en nosotros. Dios sopló al hálito de vida, dice la Biblia. Entonces, como emprendedores que lidiamos con eso, pues nos nace dar, nos nace aportar, sobre todo si creemos, ¿no? Porque, bueno, pues este video es para los que creen, en primera instancia. Entonces, si creemos, estamos dispuestos a dar. Ahora, en ese dar no existe un número mágico. Te voy a poner este ejemplo. Si tú y yo tenemos un emprendimiento, tenemos una empresa y sabemos que Dios nos dio esa empresa, te hago la pregunta, ¿cuánto de Dios es esa empresa? Es decir, ¿cuánto es la participación de Dios en esa empresa? O mejor, si pudieras registrarla y Dios te la dio, ¿de quién es esa empresa? ¿De Dios o tuya? De Dios, porque Dios me la dio. De Él proviene todo. Bien, si en algún momento Él te pidiera la empresa, ¿cuánto debieras en teoría darle? Todo, ¿cierto? Porque Él te la dio. Pero, ¿qué sucede? Dios es justo, Dios sabe cómo somos los seres humanos. Así que lo primero que Dios hace en este periodo, que es el periodo de la gracia, es cambiar el corazón. Dice la Biblia que Él tomó el corazón de piedra y puso un corazón de carne y en ese corazón puso su sentir, su espíritu. Entonces, el dar con el corazón no es un acto que se hace, es decir, que se hace sin haberse transformado. Un corazón transformado, un corazón en el que Dios habita, es un corazón generoso. Da. ¿Cuánto? Esa es la pregunta. Si tú crees que Dios está limitado a cifras, porque primera cosa, Dios no necesita nuestro dinero. Él es dueño de todo. El que necesitamos orden y propósito, los que necesitamos orden y propósito en cada cosa que hacemos somos nosotros. Así que si todo lo que tenemos en nuestra mano proviene de Dios, todo es de Dios. Pero Él, ¿qué nos pide entonces? Primero que organicemos eso, ¿no? Y lo reconozcamos, incluso con lo que tengamos. ¿Cuánto? Dios mismo puso la medida en el Nuevo Testamento. Cada uno dé como propuso en su corazón. Ahora, si tú lees la Biblia en el Nuevo Testamento, hay un aspecto fundamental que aparece y se introduce. Y es que Dios comienza a hablar del necesitado. Habla del necesitado alrededor de 25 a 30 versículos en el Nuevo Testamento. Habla de la obra, alrededor de unos 15 versículos en el Nuevo Testamento. Y habla también de quienes nos dirigen en las congregaciones. Ministros, pastores, siervos, en fin. Así que establece, por así decirlo, un orden de prioridad. Si yo, dice la Biblia, que digo que amo a Dios y veo a mi hermano, o si no proveo, dice, primeramente para los de mi casa, dice, he negado la fe y soy por un anatema. Ahora, Dios es capaz de hacer las cosas en el orden que a veces uno no entiende, ¿no? Pero sí debemos reconocer que lo que tenemos, que lo que ganamos, debemos, obviamente, dar al necesitado, dar a la obra y dar a quien nos dirigen. Eso es el orden. Ahora, eso es un asunto que debemos siempre aprender nosotros. No porque yo te lo diga, lo hago a la perfección. No. Este video tampoco es para ponerme yo en un pedestal y decir, esto es lo que debes hacer. No, estoy compartiendo una experiencia de la vida y de lo que creo que se debe hacer para emprender. Así que, con lo que tenemos, reconocemos a Dios y también reconocemos su grandeza en nuestro emprendimiento.